Hola a todos, soy Antonio Mas, médico endocrino, y hoy vamos a hablar del famoso ayuno intermitente. Veremos qué es exactamente esto del ayuno y qué tipos de ayuno existen. Veremos también qué nos dicen los estudios sobre sus riesgos y beneficios. Y para acabar, me voy a mojar. Os voy a dar mi opinión personal como practicante que no creyente del ayuno intermitente. Venga, musiquita chula y empezamos. Bienvenidos al capítulo 20 de Planeta Dieta. Antes de empezar, os recuerdo que os podéis suscribir al canal de Telegram del podcast. Por supuesto que es completamente gratis y allí encontraréis contenido adicional y además podréis participar de la conversación, dejando vuestras preguntas y proponiendo temas para los siguientes programas. Como siempre, os dejo el enlace en las notas del episodio. Y ahora ya vamos con el tema de hoy, porque como suelo decir, tenemos muchísima tela que cortar. Y quiero empezar el programa haciendo dos reflexiones. La primera, ya sabéis, no hace falta que os lo diga, que el ayuno intermitente está de moda. Se ha popularizado mucho y a día de hoy diría yo que lo tenemos hasta en la sopa. Nos cuentan las bondades del ayuno intermitente en las redes sociales, los divulgadores nutricionales o lo que es peor, los gurús nutricionales que no saben de lo que habla, pero hablan igual. Y también en la prensa, que déjate a esos correr, que la prensa también se la extrae. El caso es que aquí todo el mundo dice la suya. Y mi reflexión es, lo que quiero que entendáis, es que cuando un tema se populariza tanto, lo tendríamos que tratar con cierto escepticismo, lo tendríamos que poner un poco en cuarentena e incluso considerarlo peligroso. ¿Por qué? Pues por lo que os decía, aquí cada uno dice la suya, todo el mundo suelta su media verdad o directamente su mentira interesada, si nos quieren vender un programa de pérdida de peso o qué sé yo, que esto está a la orden del día. Y el problema está que nos llenan la cabeza de ideas preconcebidas, ideas sesgadas, y no sabemos al final diferenciar la verdad de la mentira, no sabemos qué creer. Todavía peor, y es que los humanos somos muy peculiares en nuestra forma de pensar. Tendemos a quedarnos con lo bueno. Quiero decir, no siempre nos quedamos con lo bueno, pero la cuestión es que si alguien dice algo bueno y algo malo del ayuno intermitente, y ese bueno tiene relación con algo que a mí me pueda servir, pues por ejemplo, si sale un estudio que dice que puede ayudar a perder peso y sale otro estudio que dice que no, la tendencia humana es a quedarnos con el que dice que sí, porque nos agarramos a la esperanza. Y si, aunque sea de refilón, alguien ha dicho que el ayuno intermitente es bueno, y no es que lo digan de refilón, sino es que nos insisten machaconamente en que esto es mágico, pues sin querer tu cerebro se va a agarrar a eso, se va a quedar con la idea de que sirve para perder peso y automáticamente vas a querer probarlo. Ojo, no estoy diciendo que no sirva, porque como luego veremos, hay mucha gente a quienes el ayuno intermitente les puede ayudar. Pero lo que quería empezar dejando claro es que no todo es como lo pintan. Todas estas opiniones tienen siempre un interés detrás, empezando por la propia prensa, que aunque no quiera venderte nada, lo que quiere es que leas su artículo tan llamativo, tan, como decimos, de clickbait. Así que de entrada, por favor, poner un poquito esto del ayuno en cuarentena. Y ahora voy con la segunda reflexión. Este episodio, por supuesto, era un episodio que quería grabar desde hace tiempo. Como os decía, esto está muy de moda. Mis pacientes me preguntan en consulta una y otra vez si el ayuno es bueno, si el ayuno es malo, qué. Pero la cuestión es que finalmente me decidí a grabarlo a raíz de una pregunta de un suscriptor del Telegram. Por cierto, os recomiendo que os suscribáis. Pues este compañero, Jaume, que además se presentó como médico de atención primaria, es colega de profesión,
me preguntó, y leo literal, si yo era partidario del ayuno intermitente. Y aquí viene la segunda reflexión. No se puede ser o no partidario del ayuno intermitente. Como toda dieta, como todo tratamiento, tendrá su parte buena, tendrá su parte mala, servirá a algunos y no servirá a otros. La cuestión es que esto es como si me preguntaras si yo soy partidario de la dieta vegetariana o si yo soy partidario de la dieta vegana o si yo soy partidario de la dieta mediterránea. No se puede ser o no partidario. Todo tiene pros y contras. Lo que sucede, y esto es lo que yo creo que escondía la pregunta de Jaume, quizá incluso aunque él no lo supiera, yo creo que esa pregunta en el fondo lo que quería decir es si yo considero peligroso el ayuno intermitente. Es decir, ¿es peligroso el ayuno o es una posibilidad entre muchas otras como dieta o como tratamiento para perder peso? Pues vuelvo a lo mismo. Tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, pero en cualquier caso, por definición, y esto sí que quiero dejarlo claro, no es peligroso. Es una estrategia más, es un patrón alimentario, que no una dieta, como luego veremos, pero entra dentro de las posibilidades que pueden ayudarte pues, a controlar el peso, a controlar tu alimentación o simplemente pues, a modificar el patrón alimentario que llevas para que te encaje más en tu rutina. Como todo, tiene beneficios, tiene riesgos, aunque lo cierto es que en este caso el ayuno, pues pocos riesgos tiene para la población general que no tiene otras enfermedades. Pero esto sí que lo quería dejar claro. De entrada, no es nada peligroso. De hecho, no es nada ni especialmente bueno ni especialmente malo. Pero bueno, no me quiero adelantar porque esto lo iremos comentando ahora a lo largo del programa. Y el siguiente tema que quiero comentar, como os decía, el ayuno es un tema complejo, así que voy a ir por partes. Y lo primero que voy a comentar ahora es un poco la base, ¿eh? El contexto del ayuno. ¿Qué es esto del ayuno y qué tipos de ayuno existen? Primero, esto es muy sencillo. ¿Qué es el ayuno? Pues básicamente es no comer. No hay ninguna sorpresa. Lo que sucede es que cuando hablamos de ayuno intermitente nos referimos a no comer en diferentes cadencias, siguiendo diferentes patrones, como ahora veremos en los diferentes tipos de ayuno. Lo que sí que quería comentar es que no se trata, el ayuno intermitente no es una dieta, porque el ayuno intermitente no te dice lo que tienes que comer. Tú puedes hacer una dieta vegetariana y hacer ayuno intermitente. Tú puedes hacer una dieta omnívora tipo mediterráneo y hacer ayuno intermitente. Es decir, no te dice qué comer. Y cuando hablamos de dieta, hablamos de una guía alimentaria que te dice qué tienes y qué no tienes que comer. Por tanto, el ayuno no entra ahí. El ayuno simplemente es una forma de restringir comida en diferentes patrones de frecuencia y duración, pero no es una dieta. Tampoco es que sea muy importante este concepto para la práctica, pero bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta. Y ahora vamos a ver cuáles son los principales tipos de ayuno intermitente. Como os decía, básicamente consiste en ayunar en diferentes patrones. Los más famosos son los siguientes. Primero, ayunar en lo que llamamos en forma de horario restringido. También se llama ayuno intradía, porque consiste en ayunar unas determinadas horas al día. El más famoso de este tipo es el ayuno 16-8, que consiste en comer durante 8 horas al día. No me refiero a que te pases 8 horas al día comiendo sin parar, sino que me refiero a que hay una ventana de 8 horas al día en la que puedes comer, pues por ejemplo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, eso serían 8 horas, y luego hay una ventana de ayuno de 16 horas en las que tienes prohibido comer. Estas ventanas de ayuno se pueden modificar a demanda. Lo que tenéis que saber es que cuanto mayor sea la ventana de ayuno, pues si en vez de hacer un 16-8 haces un 24, durante 20 horas del día ayunas y durante 4 horas al día tienes permitido comer, cuanto mayor sea la ventana, menor es la ingesta calórica total.
Y esto está comprobado en estudios. Si tú coges a pacientes y les dices, oye, mira, come lo que te dé la gana, pero solo tienes 4 horas al día. Y a otros les dices, oye, mira, come lo que te dé la gana, pero solo puedes comer durante 8 horas al día. Está demostrado que cuanto menor es la ventana de ingesta, esas horas del día en las que puedes comer, menor va a ser tu ingesta espontánea. Como decimos técnicamente, la ingesta ad libitum, ¿vale? Es decir, lo que te pida el cuerpo. Entonces, en este sentido, pues si lo que queremos es recortar calorías, tenéis que saber que cuanto menor sea la ventana de ayuno, pues menos calorías te va a salir comer de forma espontánea. ¿Cuántas horas es mejor? ¿Comer 16, comer 8, comer 4? Por desgracia, esto no lo sabemos. No es que no lo sepa yo, es que no lo sabe nadie. No hay ningún estudio que haya comparado diferentes ventanas de ayuno. Se ha visto que se come menos, pero no se ha comparado en términos de beneficios. Pensad que cuando hacemos un estudio lo que buscamos es obtener un resultado determinado. En este caso, este estudio que os comento, que son varios, lo que buscaban es ver cuánto se come, pero no miraban si eso repercutía en el corazón o en la salud en general. Lo que miraban era la ingesta calórica total, con lo cual no tienen nada que decir sobre la salud, sino simplemente pueden hablar del objetivo para el que estaban diseñados esos estudios determinados. Esta sería la primera modalidad de ayuno, el ayuno que os digo de horario restringido dentro de un mismo día. Pero luego hay una segunda modalidad de ayuno que también es muy famosa, que es el ayuno a días alternos. Es decir, unos días se come y otros días no. En este tipo de ayuno, el más famoso sería el ayuno 5-2. Es decir, en una semana de 7 días, 5 días a la semana puedes comer, en teoría, lo que te dé la gana, y 2 días a la semana no puedes comer nada. Típicamente se suelen hacer en días separados, es decir, no vale comer de lunes a viernes y no comer nada el fin de semana, sino que la idea sería, pues por ejemplo, el lunes no comes y el jueves tampoco, y el resto de días comes lo que te dé la gana, ¿vale? Este sería, como os digo, el de días alternos. Y aquí dentro del ayuno de días alternos hay un subtipo de ayuno que yo utilizo en determinados pacientes para perder peso, un poco cuando ya la cosa no va bien, cuando el proceso de pérdida de peso inicial, que suele ser más fuerte, se ha agotado, es lo que llamamos el ayuno modificado. Consiste en una especie de ayuno de un día, ¿vale? No comer un día, todo el día, pero en realidad lo que hacemos, lo que haríamos sería simular un ayuno. Es decir, el paciente sí que puede comer algo, pero una cantidad mínima, mínima, mínima de calorías. Habitualmente decimos que sean menos de 400 calorías al día. ¿Cómo suelo plantear yo esto? Hay mil formas de hacerlo, ¿eh? Pero os digo cómo suelo plantearlo yo. Pues básicamente un día a la semana o dos, en vez de comer, digamos, un poco con el objetivo de nutrirte, comes con el objetivo pues de cubrir esa sensación social, ese ritual de sentarte a la mesa, estar con la familia y demás, pero intentando minimizar calorías. Pues por ejemplo, por la mañana te tomas un café solo o con 2 gotitas de leche, el resto de la mañana, si quieres, pues también algún café, algún té, pero sin azúcar y sin calorías. A mediodía te tomas una ensalada sin nada, sin aceite, una ensalada verde y nada más. Y por la noche, lo mismo, pues te tomas un puré, una sopa o también algo muy ligero. Como veis, no es exactamente un ayuno, de ahí que se llame ayuno modificado, pero sí que es una dieta que te va a aportar ese día a la semana un mínimo de calorías y por tanto simula esa sensación de ayuno, mientras que mantiene la parte ritual de sentarme a la mesa a comer o de descansar cuando me toca la pausa de media mañana. Esto sería un subtipo de ayuno de días alternos. Tercer tipo de ayuno. Este es café para los muy cafeteros, porque este se lo oímos mucho decir a los, digamos, un poco a los que plantean nutriciones de tipo evolutivas. Luego comentaré más sobre esto, pero básicamente se trata de intentar simular, emular cómo comían nuestros antepasados, ¿no? Que desde luego no tenían para comer cada día. Y este tipo de ayuno es el que llamamos el ayuno ocasional, ayuno esporádico o, como dicen los gurús evolucionistas, el ayuno del cazador. ¿En qué consistiría? Pues es un ayuno de tipo días alternos, es decir, hay algún día en el que no comes, pero no tiene una frecuencia fija, no tiene una cadencia predeterminada.
Es decir, consiste en, de vez en cuando, ocasionalmente, cuando te dé la gana, un día no comer nada. En teoría esto, pues lo que os decía, simularía algo que le hubiera podido suceder a nuestros antepasados, pues el día que cazaban se hinchaban a comer y luego hasta que no tenían nada más, pues no volvían a comer. Y a lo mejor se pasaban un día sin comer, luego 2 meses seguidos comiendo y luego 3 días seguidos sin comer. Este sería un poco el ayuno ocasional. Es una especie de darle un susto al cuerpo, ¿no? Pues hoy no te toca comer. Y ojo, puede tener su sentido evolutivo, ¿eh? No os digo que no. Luego veremos exactamente por qué. Bueno, ya está. Estos eran los 3 tipos de ayuno que os quería comentar. Tenía por aquí apuntado también el ayuno modificado, pero ya lo he comentado dentro del día de los ayunos de día alterno. Así que estos serían los 3 tipos de ayuno principales: el de horario restringido, el de días alternos y el ocasional. Y como os decía, ¿cuál es, en teoría, el fundamento teórico que proponen los amantes del ayuno para explicarnos por qué esto es tan bueno, por qué esto funciona tan bien? Ojo, independientemente de la pérdida de peso, ¿eh? Aún no hemos llegado a ese punto. Pues la teoría que hay detrás es una teoría evolutiva. Lo que os comentaba, hoy en día parte de la base de que hoy en día nos salen en el mundo occidental las calorías por las orejas. Tenemos un exceso de comida, podemos acceder a la comida muy, muy, muy fácilmente. Y eso en teoría no sería normal para un organismo, para un animal como los humanos. Ninguno de nuestros ancestros, prácticamente somos la segunda generación, primera generación, que ha tenido acceso a toda la comida que le ha dado la gana. Partiendo de esa base, pues intentaríamos emular lo que hacían nuestros antepasados, que en teoría sería más natural y en teoría más saludable. Esta sería un poco la explicación teórica. Si nos vamos más a la parte de laboratorio, y esto está comprobado, parece que el ayuno estimula un sistema como de limpieza. No me gusta decirlo así, porque esto suena muy, muy de vendedor de humo, ¿no? El depurador de hígado, desintoxícate con un zumo detox. Esto, por supuesto, es una burda mentira. Pero sí que es cierto que cuando ayunamos se activa un mecanismo llamado autofagia. Ojo, que el que descubrió este mecanismo le dieron el premio Nobel, ¿eh? Ahí en nada. Pues resulta que la autofagia es, digamos, un modo que activa la célula, un patrón de actividad celular, que en ausencia de comida, en ausencia de entradas de energía, pues lo que hace es ponerse a consumir ciertos componentes, un poco como para nutrirse la propia célula, pero esto actuaría a modo de reciclaje, ¿no? Pues cuando entra comida sin parar, la célula va fabricando, 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 y el día en el que no le entra comida, pues hay ciertos componentes que no utiliza, los absorbe. Esto es una historia un poco que me invento yo para que lo entendáis, ¿eh? Pero sería algo así como que los absorbe para nutrirse, porque no tiene otra comida, y en ese intento, en ese proceso, pues de alguna manera recicla componentes que se han quedado oxidados, que se han quedado viejos y limpiaría un poquito su sistema metabólico por dentro. Además de la autofagia, también está el tema del combustible que utilizamos para vivir los días que no comemos. Y esto de nuevo es absolutamente cierto. Cuando no tenemos entrada de comida, especialmente cuando no tenemos entrada de hidratos de carbono, se activa la quema de grasa. El cuerpo lo que hace es utilizar una molécula energética que fabrica a partir de la grasa, que se llaman cuerpos cetónicos. Todos utilizamos cuerpos cetónicos, queramos o no. Es una cosa absolutamente fisiológica. Es, como suelo decir, es el combustible del ayuno. Cuando comes, el cuerpo principalmente quiere gastar azúcar, pero cuando no comes, el cuerpo principalmente quema grasa para fabricar cuerpos cetónicos. ¿Vale? Pues esta sería un poco la otra explicación teórica. Cuando ayunamos se activa la quema de grasa, en teoría eso sería bueno en el mundo en el que vivimos, que todos tenemos nuestra barriguita con exceso de grasa, pues esto daría pie a quemar parte de esa grasa, a utilizar otro tipo de combustible, como son los cuerpos cetónicos, y pues eso, ayudarnos a reducir el componente graso, el porcentaje de grasa de nuestro organismo. Bueno, todo lo que os he contado, todo el fundamento teórico está muy bien y es cierto,
Pero aquí va otra reflexión. Una cosa es lo que vemos en un laboratorio y lo que vemos en un estudio o los procesos subyacentes que hay detrás de todo esto, y otra cosa es cómo repercute esto en nuestra salud. Y aquí es donde tenemos lo que se llama un gap, lo que se llama un hueco de evidencia. Tenemos muy claro qué procesos activa el ayuno. Eso está clarísimo, qué hormonas activa, qué grasa activa, qué no. Esto está clarísimo. Se estudia en el laboratorio y cualquiera lo sabe. Lo que no sabemos es cómo todo este sustrato metabólico, cómo todos estos procesos influyen en la salud, tanto a corto como a largo plazo. Aquí tenemos un gran hueco en la ciencia y quien nos quiera decir que sabe lo que sucede, que, por ejemplo, que es bueno, os está engañando. Porque es que realmente no es que él no lo sepa, es que no lo sabe nadie. Podemos extrapolar. Yo puedo decir, no, pues como la autofagia en teoría es algo bueno, pues hacer ayuno activa la autofagia, el ayuno es bueno. Sí, lo puedo decir, pero no deja de ser una extrapolación teórica que todavía no está comprobada por la ciencia. Así que de nuevo, ser escépticos, ser cautelosos con todo esto. Y por favor, tampoco digáis que yo voy diciendo por ahí que el ayuno es malo, porque no lo he dicho. Una cosa es no saber, tener dudas, ser escépticos, y otra cosa es tener la certeza de que es bueno o de que es malo. Y eso todavía no lo sabemos. Es más, tampoco podríamos ni siquiera decir que el ayuno es bueno o malo para todo el mundo. Tendríamos que analizarlo por contextos. No sería lo mismo ayunar para una persona completamente sana y delgada que ayunar para una persona con obesidad. Seguramente los beneficios y riesgos, el perfil de beneficios y riesgos sea diferente. Así que entended que esto es más complejo de cómo nos lo quieren vender. Pero bueno, yo creo que en resumidas cuentas, si entendéis estos tres conceptos, fundamento teórico y cambio de procesos metabólicos, yo creo que ya tenéis muchísimo, muchísimo ganado. Y ahora vamos con la siguiente parte del programa. Como os decía, tenemos mucho de lo que hablar hoy. Es un tema muy, muy de moda y del que todos queremos saber mucho. En la siguiente parte del programa quiero hablaros de los estudios que han encontrado diferentes resultados haciendo ayuno en diferentes poblaciones. No voy a deciros directamente un resumen de todos los estudios que hay, ¿vale? Esto sería, aparte de ser muy difícil y muy incomprensible para todos, sería inútil, ¿vale? La ciencia no actúa, no funciona teniendo un repertorio de resultados, porque cada resultado hay que analizarlo de forma independiente en el contexto del estudio que se ha realizado. Lo que sí que quiero hacer es de nuevo una pequeña reflexión para que entendáis cómo funcionan en general los estudios y en particular los estudios nutricionales. Básicamente lo que quiero transmitiros es la dificultad que tenemos en interpretar los resultados de estos estudios y por tanto obtener conclusiones que podamos aplicar. Veréis, se han hecho muchos estudios sobre el ayuno. No solo está de moda el ayuno en prensa, sino que está muy de moda también a nivel científico y por tanto se están haciendo muchos estudios y cada vez más. Pero la cuestión es que un estudio no deja de ser un experimento cerrado en unas condiciones muy controladas y que solo podemos leer, solo podemos interpretar en el contexto de esas condiciones. Luego tenderemos a extrapolarlo, pero ahí es donde nos equivocamos, ¿vale? Todo se puede extrapolar un poquito a medias y a riesgo de que, como ya no es un estudio, seguramente no funcionará exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, los estudios que se han realizado habitualmente lo que hacen es comparar dos tipos de tratamiento. Pues, por ejemplo, ayunar versus no ayunar, ¿vale? Y en función de eso, pues, obtengo unos resultados diferentes para el grupo de ayuno y para el grupo de no ayuno y, pues, de ahí saco información. Claro, ¿qué es lo que pasa en los estudios del ayuno? Pues, primero, que los resultados dependen de con qué lo comparemos. Claro, no es lo mismo comparar un ayuno frente a una dieta normal que un ayuno frente a una dieta baja en calorías. Claro, ahí ya tenemos un problema. Los diferentes estudios puede ser que den diferentes resultados porque el comparador es diferente. Y de hecho,
Esto es algo muy patente en los estudios de ayuno. Se han hecho un montón de estudios de ayuno frente a dieta normal y obviamente los resultados son diferentes. Claro, si uno come lo que le da la gana y el otro ayuna, obviamente come menos calorías y adelgaza. ¿Vale? Así es como tenemos que interpretarlo. Pero hay más interferencias en esto de los estudios sobre el ayuno. Segunda interferencia es que los resultados dependen del tipo de ayuno que se realice. No podemos decir que los resultados de un ayuno a días alternos y de un ayuno en horario restringido sean iguales. De hecho, no lo son, ¿vale? En muchos casos. Luego, también hay interferencias en la metodología del estudio. No es lo mismo un estudio que coja un grupo de pacientes y lo compare con otro grupo de pacientes a un estudio que coja un solo grupo de pacientes y les dé primero una dieta y luego la otra. También puede variar en función del tiempo de duración del estudio o en función de la población. No es lo mismo los resultados cuando aplicamos el ayuno a población con obesidad que a población delgada y deportista, por ejemplo. Tampoco quiero liaros más con este tema, pero la idea central que quiero transmitiros es que es muy difícil hablar del ayuno como una sola categoría y decir si es bueno o malo, porque hay tantos estudios como estrellas en el cielo. Cada uno nos dirá una cosa y esos resultados los tenemos que interpretar en el contexto de ese estudio. Si yo hago un estudio que comparo el ayuno a días alternos en población joven obesa, pues tendré resultados para ese tipo de población. Pero no puedo deducir automáticamente que el ayuno es bueno o malo para todo el mundo. Así que lo que quiero transmitiros sobre todo es esa dificultad que hace que no podamos sacar conclusiones tan claras sobre el ayuno como las que vais a encontrar por la red. No os fiéis cuando digan verdades tajantes, ni para bien ni para mal. Básicamente porque somos ignorantes. Si es que la ciencia es el camino de la ignorancia. Nunca sabemos suficiente, solo vamos dando pequeños pasitos. Y a día de hoy, pues nos tenemos que conformar con eso, porque eso es lo que sabemos, ¿vale? Vamos a entrar ahora ya sí en dejando un poco de lado todas estas dificultades metodológicas de los estudios, vamos a entrar ya un poco de lleno en hacer un pequeño resumen, solo un pequeño resumen, de los diferentes resultados obtenidos en los estudios. Básicamente me voy a adherir a un gran estudio que es un metaanálisis de no sé si es una corporación, una entidad llamada Cochrane, ¿vale? La Cochrane es es una asociación, no sé exactamente cómo definirlo, pero que se dedica a hacer grandes revisiones de un montón de grupos de estudios diferentes sobre temas determinados. Por ejemplo, cogen todos los estudios que hay sobre el cáncer de mama y hacen un gran estudio con resultados que tiene todos esos estudios en cuenta y por tanto pues nos da una idea más global, más aproximada a la verdad, ¿vale? Ya os aviso que la mayoría de estudios de la Cochrane lo que acaban diciendo es que no sabemos suficiente, porque son muy fiables. No van con titulares llamativos ni con verdades interesadas. Al final, cuando analizan la evidencia, lo que concluimos todos es que, bueno, parece que pueden ir las cosas por allí, pero no está del todo claro. Y en esta línea van los resultados sobre el ayuno. Os hago un pequeño resumen, seguramente sesgado por lo que yo sé o deje de saber, pero os hago un resumen global de los principales resultados de estos estudios. Primero, lo que dice la Cochrane, ¿vale? Es que no hay certezas, salvo que ayuda más, digamos, la única certeza que tenemos es que ayuda más que no hacer nada, en el sentido de pérdida de peso. Es decir, si tú haces la dieta que te dé la gana o haces ayuno intermitente, vas a perder más peso haciendo ayuno intermitente. Ahora bien, si comparamos el ayuno, cualquier tipo de ayuno en general, a hacer una dieta hipocalórica en la que comas las mismas calorías que ayunando, es decir, si tú te comes 1000 calorías al día haciendo ayuno o te comes 1000 calorías al día en forma de una dieta hipocalórica tradicional, vas a perder el mismo peso y vas a obtener los mismos beneficios para la salud. Que algunos estudios dicen que pueda haber alguna mejoría metabólica y tal. Bueno,
Esto de momento todavía es ciencia ficción, todavía son resultados preliminares que no podemos llevar a la práctica. Así que quedaros con esta generalidad que yo creo que es lo más aproximado a la verdad que tenemos a día de hoy. El ayuno es mejor que no hacer nada, pero es exactamente igual que hacer una dieta hipocalórica, ¿vale? Esto es, yo creo que, como digo, lo más aproximado a la verdad. Ahora, si vamos a hilar un poquito al detalle, esos detallitos que nos dicen los gurús, que el ayuno mejora, siempre nos hablan de que mejora más el colesterol, o que mejora más la insulina resistencia, o que mejora, reduce la inflamación y la oxidación. Vale, es cierto que hay algunos pequeños estudios y de muy mala calidad, según la Cochrane, que tienen resultados por este estilo, ¿no? Que parece que el ayuno pueda mejorar determinadas variables, pero aquí está la cuestión, variables intermedias. Veréis, esto requiere una explicación. En medicina, cuando hacemos un estudio, en general cualquier estudio, diferenciamos si lo que estamos buscando, si los resultados que estamos buscando son resultados en variables intermedias, también llamadas variables subrogadas, o variables duras. ¿Qué quiere decir esto? Pues una variable dura es una variable que obviamente supone un beneficio para la salud. Si yo hago un estudio y voy a comparar dos grupos y voy a ver cuál de ellos se muere más o cuál de ellos tiene más infarto, lo que voy a buscar es una variable dura. Es obvio que tener un infarto o morirte es algo malo. Pero luego hay otra serie de estudios, y por desgracia son la mayoría, obviamente porque son más baratos de hacer, duran menos tiempo, son más baratos. Hay estudios que lo que buscan son estas, como os digo, variables intermedias, variables subrogadas. Por ejemplo, un estudio que en lugar de mirar si te da o no te da un infarto, lo que miran es si te da, si te sube o no te sube el colesterol. Yo obtengo unos resultados, por ejemplo, en los que sube el colesterol y podría concluir, muy mal hecho por cierto, pero la tendencia es a que concluyamos que como baja el colesterol, pues también es bueno para la salud y probablemente te previene los infartos. Ah, amigo, ahí está el gap de nuevo. Yo puedo intuir que bajando el colesterol protegeré de infartos, pero eso no es lo que me ha dicho el estudio. El estudio me está hablando de una variable intermedia y en teoría, como esa variable intermedia es buena, pues en teoría yo voy a suponerle beneficios adicionales para la salud, pero los voy a suponer, los voy a intuir. Tengo que extrapolar mucho hasta llegar a ese beneficio no demostrado. Y aquí es donde se juega el terreno de la mayoría de estudios de nutrición y os diría que prácticamente todos los estudios sobre el ayuno. Sí, algún estudio ha demostrado que mejora la insulina, algún estudio ha demostrado que disminuye la inflamación, algún estudio ha demostrado que mejora la oxidación, vale, pero primero, son variables intermedias de las cuales no tenemos claro que sirvan para algo más, ¿vale? Y segundo, cuando se comparan, recordar que el comparador era importante, cuando se comparan con dietas similares en calorías, habitualmente esas diferencias desaparecen. Es decir, yo comparo el ayuno frente a una dieta normal, vale, el ayuno mejora la insulina y la inflamación. Yo comparo el ayuno frente a una dieta con el mismo nivel de calorías, dieta tradicional, vale, no hay ventajas ni en cuanto a insulina ni en cuanto a inflamación. Ah, amigo, ahí está la trampa, ahí está la trampa. Y si queremos rizar más el rizo, y ahora me refiero a los gurús que nos van a vender todas las bondades, resulta que los gurús lo que más les gusta hacer, por desgracia es algo que hacemos todos inevitablemente, es una cosa que llamamos cherry picking, coger cerezas. ¿Qué significa esto? Pues que lo que van a hacer va a ser, van a coger sus 10 estudios que funcionan bien, van a obviar, en el peor de los casos van directamente a esconder los 10 estudios que funcionan mal y nos van a presentar esos 10 estudios como la panacea. Ah, amigo, es que mira toda la evidencia que hay sobre el ayuno. Esto no, hace poco me lo dijo uno de estos gurús por Twitter. Es que tú dices que el ayuno no funciona, pero mira toda la evidencia que tenemos, cada vez más. Y me presentó 10 estudios de estos que funcionan bien. A ver,
Si analizamos esos estudios al detalle y vemos qué tipo de ayuno han hecho, con qué comparador lo han comparado, cuánto tiempo, sobre qué pacientes, cuando vamos al detalle y a los que sabemos de leer la evidencia científica, nos gustan los detalles, es lo único que tenemos para entenderla, cuando vamos al detalle nos damos cuenta de que no es tan bonito como lo pintan. Así que, resumiendo, porque creo que ya me he extendido demasiado en esto de la ciencia que hay detrás del ayuno, el ayuno es una estrategia más, ni peor ni mejor. Es, parece que tiene algunos resultados positivos, sobre todo frente a no hacer nada, pero cuando lo comparamos con dietas similares, tipo restricción tradicional, parece que la mejoría no es tanta. La base teórica es muy buena, autofagia, parecernos a nuestros ancestros, todo esto está muy bien, quema de grasa, todo esto está muy bien. Yo creo que hay suficiente base teórica como para insistir y seguir estudiando esto, porque oye, ¿quién nos dice que en el futuro no es la mejor opción y se presenta como la mejor opción para perder peso o para otras patologías? Pues oye, genial, pero todavía no estamos en ese punto. Así que de momento, como resumen, quedaros con esto, el ayuno puede funcionar mejor que no hacer nada, pero probablemente es exactamente igual que hacer una dieta hipocalórica tradicional. Y ahora vamos a la última parte, prometo ser breve porque ya me he extendido mucho, pero es esa parte en la que os dije que me quería mojar. Me quiero mojar con mi opinión profesional, personal, si lo preferís, sobre el ayuno intermitente. Y es que os confieso, yo hago ayuno intermitente. Y empecé a hacerlo de casualidad. Tenía mucho trabajo por la mañana, yo cuando me levanto no soy capaz de desayunar, no tengo hambre, ¿qué le vamos a hacer? Hasta que no pasan 1 o 2 horas. Pues en determinado momento, allá por 2018-2019, resulta que yo trabajaba en un hospital y no me daba tiempo a desayunar por la mañana. Ya sabéis cómo están los hospitales públicos. O sea, yo tenía 30 o 40 pacientes en una mañana. Imposible. Total, que yo me iba sin desayunar más que un café y a media mañana no podía comer. Pues sin quererlo ni beberlo, empecé a ayunar. Y lo cierto es que me sobraban unos kilos y me ayudó a bajar kilos de kilos. También es cierto que yo de base a una dieta bastante buena. No perfecta, dista mucho de la perfección, si me oye mi mujer lo sabrá, pero a una dieta bastante correcta. ¿Vale? Soy endocrino, tengo hijos, intento cuidar la alimentación. Pues es cierto que yo, cuidando la alimentación, más evitando mi comida de desayuno y mi comida de media mañana, pues perdí 5 o 6 kilos sin quererlo ni beberlo. Eso sí, a lo largo de, pues esto estoy hablando quizá un año y medio por ahí. Bueno, pues la verdad es que indirectamente un efecto que yo no me esperaba fue que a partir de empezar a ayunar, empecé a detectar que mi apetito disminuyó mucho. Y esto me facilitó mucho la gestión de mi dieta, porque a día de hoy sigo manteniendo ese apetito mucho más bajo del que tenía previamente. Y esto para mí, concretamente para mí, me ayuda mucho. Yo a día de hoy no desayuno, a media mañana me tomo 2 o 3 cafés solos, así largos tipo americano, y luego, ¿qué hago a mediodía? Me pongo macareno. Porque a mí es verdad que aunque coma sano, me gusta comer grandes cantidades. Pues yo hago una gran comida a mediodía, poco me vuelvo loco, pero probablemente más que la media, y luego hago una comida, una cena mediana moderada por la noche. Y con eso me mantengo muy bien, es un tipo de dieta que me va bien, me ayuda a regular el apetito, cuando me paso mucho el fin de semana comiendo, luego ni siquiera soy capaz de cenar, y oye, pues yo por ahí he encontrado algo que se adapta a mí, que encaja en mi rutina y por tanto lo utilizo. Y por aquí va el consejo y la reflexión final que quiero transmitiros. El ayuno yo lo voy probando periódicamente con diversos pacientes porque me lo piden ellos o porque creo que es la mejor opción en un determinado momento, así siempre en un contexto de plan de pérdida de peso. Pero la gracia del ayuno no es el propio ayuno en sí, es que para algunas personas les facilita la adhesión a la dieta. Es decir, son capaces de seguir una dieta basada en ayuno cuando no son capaces de seguir una dieta con restricción calórica tradicional. La típica dieta de comer menos durante todo el día. ¿Esto es siempre así? Por supuesto que no, pero sí que es cierto para algunas personas.
Y sabemos, y esto sí que no hay lugar a discusión, que las diferentes dietas para perder peso, me da igual que sea vegetariana, vegana, mediterránea, Atkins, la que te dé la gana, cuando se hacen estudios para compararse entre sí, prácticamente no hay diferencias entre ellas. Y sabemos que el único factor que hace que pierdas peso o no es que consigas adherirte a la dieta, que consigas seguirla. Y queridos compañeros, ya deduciréis por vosotros mismos que para seguir una dieta, a largo plazo, obviamente, tienes que estar adaptada a tu horario, a tus gustos, a tus preferencias, a tu ritmo de vida. Y aquí es donde el ayuno tiene su nicho, aquí es donde el ayuno tiene su oportunidad de ofrecerte ventajas. Si resulta que una dieta de tipo ayuno, me da igual cuál, intermitente, intradía o a días alternos, lo que sea, pero si una dieta tipo ayuno encaja contigo, y para saberlo tienes que probarlo, si resulta que encaja contigo, pues a lo mejor das con la tecla, das con una dieta a la que por fin te puedes ceñir y que te ayuda. ¿Vale? Ese es el verdadero beneficio del ayuno. Es otra modalidad de dieta, otra modalidad de patrón dietético que quizá encaja contigo. Ya os aviso de que haya mucha gente que no le encaja. Yo lo veo en mi día a día. Me hace gracia cuando los gurús se ponen a vender el ayuno como solución mágica. A ver, si es que la mayoría de gente que lo prueba no le funciona, porque no le va bien. O incluso, y esto es lo que deberíais evitar, hay mucha gente que cuando se pone a ayunar compensa comiendo más por otro lado o comiendo peor. Como ayuno, pues luego me como un donut de chocolate. Si lo vais a hacer así, desde luego ni os lo planteéis, porque vais a meter la pata hasta el fondo, ¿vale? No os va a servir. Pero si tú haces una dieta de calidad y una ventana de ayuno en el día, por ejemplo, te ayuda a comer menos, pues oye, por supuesto que te va a ayudar a perder peso y a lo mejor resulta que es el patrón dietético que encaja contigo. Fijaos que aquí dejo de lado todo el fundamento teórico de la autofagia, la evolución y demás. Sí, eso está bien, pero todavía no es, al menos a mi entender, tangible como para dárselo a la población en general. Mi opinión personal es esta, que, por supuesto, lo primero que tenéis que hacer si queréis perder peso es acudir a un profesional, porque lo que tampoco es el ayuno es la estrategia inicial. Seguramente, antes de ayunar, tenéis que regular horarios, tenéis que reducir comida basura, tenéis que reducir cantidades, tenéis que gestionar mejor la compra, la cocina, los fines de semana. Hay muchísimas cosas que tenéis que probar antes de hacer el ayuno. Pero a lo mejor habéis probado otras cosas y nos han funcionado, ya tenéis una base nutricional suficientemente correcta, pues oye, ánimo con el ayuno, ni es malo ni es bueno, es otra estrategia, ¿vale? Este sería un poco mi resumen final, espero que os haya quedado claro. Os animo, si os quedan dudas, porque yo sé que hay muchas cosas en este tema, ya os dije que es un tema muy amplio, muy popular, y de hecho fijaros que es el programa más largo que he grabado hasta la fecha, pues yo os animo a que si tenéis dudas os suscribáis al canal de Telegram y me las dejéis allí, que estaré encantado de responderlas. Y con esto ya me despido, esto es todo por hoy, muchísimas gracias por escuchar y muchísimas gracias por vuestras valoraciones, tanto en Spotify como en Apple como en iVoox. Nada más, nos escuchamos en el próximo programa. Un abrazo.